Voces de la Justicia. Trámite de procedimientos no contenciosos ante notarios, según el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Voces de la Justicia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, sobre el trámite de procedimientos no contenciosos ante notarios, según el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y por ello quiero contarles un poquito de nuestra invitada. Es un honor tenerla aquí, maestra. Es Gracias. la maestra Liliana Eloísa García Barba, y bueno, pues ella es licenciada en Derecho. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y además desde el 2011 cuenta con una amplia trayectoria, carrera judicial justamente aquí en el Poder Judicial de Tlaxcala, desempeñándose también como oficial de partes, diligenciaria, secretaria de acuerdos en distintos juzgados, secretaria proyectista de sala y bueno, también especializada, ¿no?, en mediador, como mediadora y facilitadora en lo que conocemos como justicia alternativa. Y actualmente es notaria. Entonces, bueno, de hecho está a cargo de la notaria, es notaria público número 3 de la demarcación notarial de Morelos, con sede en el municipio de Tlaxco. Un gusto tenerla aquí, notaria. Vamos a aprender muchísimo de usted, sobre todo para que quienes nos ven y nos escuchan aprendan un poquito más acerca de las bondades y sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A nombre del Poder Judicial le damos la bienvenida. Muchas gracias, Dulce. Primero agradecer la invitación. Sé que es el segundo programa, entonces me da mucho gusto que me hayan invitado. Y quiero decirte que además me siento muy contenta porque al Poder Judicial yo lo quiero mucho. Yo me formé en el Poder Judicial. Yo inicié muy jovencita siendo oficial de partes del tribunal y como ya lo dijiste, bueno, ocupé varios cargos. Entonces el Poder Judicial a mí es un lugar que quiero, la verdad es que lo quiero y tengo grandes amigos. Tengo muchísimos amigos. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, notaria, y para dar inicio con este programa nos gustaría que nos pueda comentar un poquito acerca de justamente cuáles son los procedimientos no contenciosos ante notarios previstos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ok. Mira, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la actualidad se encuentra estructurado en 10 libros. En el libro tercero, el cual se denomina de los actos prejudiciales en materia civil, vamos a encontrar todo el capítulo relacionado a lo que es la jurisdicción voluntaria. En el libro cuarto, que se titula de la justicia familiar, vamos a encontrar algo que se llama procedimientos no contenciosos en materia familiar. Adentro de este libro, y la novedad es algo que se llama divorcio bilateral. Finalmente, en el quinto libro del Código Nacional encontramos un apartado que se llama los juicios universales y hay una sección especial dedicada a la sucesión tramitada por notario. Esa sucesión puede ser vía testamentaria. Cuando dices vía testamentaria es porque hay un testamento, o puede ser un intestado porque no existe testamento. Ahora bien, la ley del notariado para el estado de Tlaxcala contempla un capítulo que se llama procedimientos no contenciosos. En el artículo 162 de la ley del notariado dice que los notarios podemos auxiliar al poder judicial en lo que son los procedimientos no contenciosos. Ahora, la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los procedimientos no contenciosos que los notarios podemos llevar de acuerdo a lo que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles? Pues sería todo lo que es la jurisdicción voluntaria. Ejemplo, celebración, modificación de capitalizaciones matrimoniales, disolución, liquidación de la sociedad conyugal, apeos, deslindes, informaciones ad perpetuam, constitución del patrimonio de familia, lo que te decía, sucesiones intestamentarias, sucesiones testamentarias y ahora el famoso divorcio bilateral. Sí quiero decir otra cosa, independientemente de qué son los procedimientos que señala el Código Nacional, también quiero decirte que en diversas disposiciones del Código hacen la figura, mencionan la figura del notario.
Ok. En términos prácticos, notaria, ¿cuáles son las principales ventajas de la vía notarial frente a la vía judicial para todo este tipo de casos que nos acaba de comentar? ¿Qué ventajas tenemos? Ok. Las ventajas que vamos a tener, quiero iniciar diciendo, hay un principio que dice, notaría abierta, juzgado cerrado. El notario va a dar fe de los actos y hechos jurídicos a fin de dar a los solicitantes la certeza jurídica de que algo es cierto. Los solicitantes van a comparecer contigo de manera voluntaria. Ellos comparecen ante el notario de su elección. Desde que los interesados comparecen contigo, que estás platicando con ellos, que los estás entrevistando, te puedes dar cuenta, ¿no?, del tipo de trámite, que es lo que quieren llevar a cabo, y te das cuenta si va a haber voluntad y si no hay litis. Eso es bien importante. Entonces, uno de los principios notariales es precisamente que las personas comparecen ante ti, de manera voluntaria. Entonces, cuando hay voluntad, ya lo estoy diciendo todo, cuando hay voluntad, las cosas se arreglan. ¿Por qué? Porque las personas que están involucradas ya tienen pactadas sus soluciones, sus acuerdos a los cuales tú solamente les vas a dar fe y los vas a protocolizar. Entonces, las personas y las ventajas sería que cuando llegan a un acuerdo, las partes acuden ante ti porque no hay ninguna litis, pues entonces el notario va a protocolizar esos acuerdos que van a tener certeza jurídica en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que es una ventaja. Otra ventaja sería, hay otro principio que se llama la libre elección del notario. Las personas comparecen voluntariamente contigo, con el notario de su elección, a tramitar su asunto. Entonces, no es como en los juzgados, llegas, tú presentas tu demanda, la presentas en la oficialía de partes común y se turna al juez que resulte, ¿no?, de acuerdo al turno. Acá las personas van con el notario de su elección, van de manera voluntaria, y entonces es una ventaja que tenemos las notarías frente a los juzgados. Es decir, yo llego con ustedes, me quiero divorciar, estamos de acuerdo mi expareja y yo, no hay ningún, digamos, conflicto, acudimos con ustedes y el proceso es mucho más rápido que hacer un trámite ante un juez, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. Entonces habría que checar precisamente las reglas que debemos de seguir en lo que llamamos ahora, se va a llamar divorcio bilateral. Esa es la figura en la que el notario va a intervenir. Ok. Ahora, ¿qué condiciones o requisitos deben cumplirse para que un procedimiento pueda realizarse por la vía notarial y en qué artículo del código se encuentra regulado? Ok. El artículo en el que se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares es el 432. En el artículo 432 dice, establece que la jurisdicción voluntaria podrá tramitarse ante notario cuando así lo disponga la legislación aplicable. Ahora, ¿cuál es la legislación aplicable? La ley del notariado. Y el promovente sea el único que tiene interés, que no esté promovida ni se promueva una cuestión litigiosa, y además que no se encuentren involucrados derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Ahora, el artículo 432, en relación con el 165, están relacionados, nos dice que los notarios, y te lo había comentado al principio, los notarios podemos ser auxiliares del Poder Judicial y conocer en procedimientos que no son contenciosos. ¿Cuáles no son contenciosos? Pues donde no hay controversia, donde los interesados te soliciten a ti, hagas constar bajo tu fe los hechos, situaciones que ellos determinen, todos los asuntos en su carácter de vía de jurisdicción voluntaria que ya te mencioné. Y dice el 165, siempre y cuando no existan menores de edad, mayores incapacitados, además de las sucesiones testamentarias e intestamentarias. Ok.
Y ahora, ¿qué papel juega la fe pública notarial en la validez, bueno, pues de todos estos procedimientos que se llevan a cabo? Ok, esa pregunta. A ver, el notario es un particular dotado de fe pública por delegación del Estado. Es un trabajo, como todos los trabajos, ¿no? Pero es un trabajo muy especial que se tiene que tomar con profesionalismo, con diligencia, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa ante tu fe se presume de verdadero, cierto y real. Entonces imagínate la responsabilidad, bueno, así lo siento yo, la responsabilidad tan grande que tienes tú, porque lo que estás diciendo es verdadero, cierto y real. Entonces, la intervención del notario en este tipo de trámites es muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque la sociedad requiere que dentro de un Estado de Derecho se le brinde la certeza jurídica. Y eso se da a través de la dación de fe. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? El notario va a garantizar que es verdadero lo que se asentó en el documento. Además, independientemente de eso, tienes la obligación de resguardar y conservar el protocolo. Entonces, así como ustedes cuando dictan las sentencias, ¿no?, en el Poder Judicial y los mandas al archivo, pues tú tienes también que resguardar el protocolo. Y está bajo tu responsabilidad. La ley de notariado dice que lo tienes que resguardar por 3 años y después lo mandas a la dirección del registro público de la propiedad. Ellos ya lo resguardan después. Pero ahí la importancia, ¿no?, de toda esta responsabilidad que tiene el notario de dar fe a todos los asuntos que se presentan. Así es. Ahora, de manera sencilla, ¿nos podría explicar y compartir cómo es que se desarrolla un procedimiento no contencioso ante un notario? ¿Cuál es todo el desarrollo que sigue, pues, este trámite? Ok. Mira, por ejemplo, en un juicio sucesorio intestamentario, ¿qué te vamos a pedir? Los mismos requisitos que presentas cuando haces la denuncia en un juzgado. Perdón, notaria, para la gente que a lo mejor no sabe qué significa que es un juicio sucesorio, Bueno. ¿nos puede explicar un poquito a lo mejor más sencillo para quienes a lo mejor no estamos tan cercanos podamos comprender? Sí. Ok, cuando una persona llega a fallecer y fallece sin haber hecho un testamento, pues todos sus bienes se quedan volando, por así decirlo, ¿no? Si vamos volando. ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia más cercana? La esposa, los hijos. Hay una línea de sucesión, los papás, dependiendo, ¿no? Hay una línea de sucesión. Tienen que denunciarlo. ¿Para qué? Para que esas propiedades dejen de estar a nombre de la persona que falleció y pasen a ser a nombre de las personas que tienen derecho. Te decía, hay una línea de sucesión. Y hay otro principio. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, fallece el papá, quienes tienen derecho, pues los hijos. Fallece el abuelo, pues serían y ya murió el papá, pues entonces los hijos en representación del papá por la parte proporcional que le corresponde, etcétera. Entonces, ese tema está muy interesante y si quieres otro día lo platicamos, pero sí hay una línea de sucesión. Hay una línea de sucesión. Ahora, volviendo, ¿qué les pides? Pues obviamente el acta de defunción, el acta de matrimonio si es que fue casado, las actas de nacimiento, una copia de su credencial de elector. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tiene que justificar que su último domicilio estuvo en el estado de Tlaxcala. Acuérdate de lo que te comentaba del principio de la libre elección de notario. Sí. Puede haber fallecido en San Pablo del Monte, pero si quieren ir a Tlaxco a tramitar la sucesión conmigo, perfecto. O en cualquier lado del estado, ¿no? Vas con el notario que tú quieras. Lo que la ley de notariado nos dice es que tenemos que girar un oficio al registro público de la propiedad y le pedimos a ellos nos informe si existe testamento o no. Nos contesta el registro público y nos dice si existe o no testamento. Entonces ya, si te dice hay testamento, pues obviamente tú vas a tener que hacer la sucesión conforme a las reglas del testamento. Si te dice no hay testamento, entonces seguirás la sucesión conforme a las reglas del intestado. Después giras, se llaman avisos notariales.
giras los avisos notariales y se hacen 3 publicaciones durante el término de 30 días en el periódico oficial y en el periódico de mayor circulación. Es ahí donde vas a hacer tus publicaciones. Después de que se publica, entonces ya puedes llamar a los herederos a celebrar la primera una junta de herederos, donde las partes se van a reconocer entre sí por sí sus derechos hereditarios, donde ellos van a nombrar entre ellos el albacea y se protesta el cargo, y ese primer acto jurídico se inscribe en el registro público de la propiedad. Después de que se inscribe en el registro público de la propiedad, iniciamos una segunda etapa que se llama de los inventarios y avalúos, donde el albacea es el responsable de presentarte los inventarios y avalúos conforme a las reglas también que creo es 1224 del Código Civil, que nos dice que se tiene que presentar el listado, ¿no? En 2 filas, chalala, lo presentan. Obviamente tiene que exhibir todos los documentos que amparan las propiedades, con toda la documentación que se le debe de pedir. Hay ocasiones en las que los herederos dicen, ya nos pusimos de acuerdo cómo nos vamos a repartir la herencia. Entonces harías un tercer acto, la partición. Y al final haces la adjudicación de los bienes, es decir, ya haces las escrituras para que queden a favor de la persona que va a ser heredero de tal o cual bien, de acuerdo a los acuerdos que los mismos herederos tomaron. Entonces, mira, ese es el procedimiento en general como se lleva acá en el SOE de Tlaxcala. Obviamente las adjudicaciones, cuando haces la escritura, se inscriben en el registro público de la propiedad al final. Ahora, en el Código de Procedimientos, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, es más o menos similar. O sea, lo que nos está diciendo ahora es que las personas tienen que presentar el acta de función, acta de matrimonio, acta de nacimiento, comprobar el último domicilio, pero acá hay algo bien importante. Te decía yo, como lo hacemos anteriormente en el primer acto, los herederos comparecen contigo y te dicen y declaran que se conocen entre sí y por sí sus derechos hereditarios, que saben que no existe otra persona que tenga igual o mejor derecho a heredar, ¿no? O sea, nosotros somos los herederos, a cuenta, somos tú y yo las únicas herederas. No tenemos más hermanos. Okay. Es lo que haces actualmente, si somos solamente tú y yo. En las nuevas reglas lo que se nos va a pedir es que comparezcan 2 testigos a declarar eso. O sea, no los herederos, 2 testigos van a tener que comparecer. Extra, ¿no? Sí, y decir que saben, por ejemplo, que la persona que falleció solamente tenía 2 hijas, que son Dulce y que son Liliana, que no hay más personas que tengan igual o mejor derecho a heredar, pero eso ya lo van a hacer 2 personas. Entonces, antes lo hacían, ahorita lo hacen ellos declaran y declaran bajo protesta, decir verdad. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen, tú los adviertes que si te declaran falsamente o te exhiben documentos falsos, incurren en un delito que la ley sanciona con pena corporal. Igual que en el Poder Judicial, cuando comparecen las partes y les dices, ok, vas a declarar, pero te tomo la protesta de ley. Lo mismo hacemos los notarios, les tomamos la protesta de ley. Bueno, acá van a ser los testigos los que van a declarar y van a declarar bajo protesta de ley, que no existe nadie. Después de que ellos hayan declarado bajo protesta de decir verdad, ya vas a hacer constar la comparecencia de los herederos. Y entre ellos ya se van a nombrar, va a haber un nombramiento de albacea. El nombramiento de albacea se va a inscribir en el registro público, lo mismo que se viene haciendo. Viene contemplado el tema del proyecto de los inventarios y avalúos, el proyecto de partición y la adjudicación. Lo que sí también es diferente es que en la actualidad la ley del notariado para el Estado de Tlaxcala dice que tenemos que hacer la publicación de 3 avisos, se llaman avisos notariales, y son 3. El Código Nacional dice que son 2. Ok, uno menos. Uno menos y el término son 20 días. Actualmente son 30. Van a ser ahora cuando estemos aplicando el Código Nacional, tendrán que ser 20 días. Entonces, esas son las diferencias. Y el nombre de... ¿Qué otra cosa cambia? Nosotros iniciamos la sucesión a través de un escrito que te hacen que se llama rogación. Ahora nada más el escrito se llama
solicitud de petición. O sea, cambia el nombre. Viene siendo lo mismo, hay unas cosas que son diferentes, pero bueno, pues hay que... Notario, gracias por compartirnos pues esta información respecto a los procedimientos tan importantes. Ahora nos gustaría saber un poquito más desde su experiencia, pues qué tan informada está la ciudadanía sobre esta alternativa que ofrece pues el código, el nuevo código. Ok. ¿Hay alguna barrera? Yo creo que la ciudadanía en general no está bien informada. Justo ayer estaba, después de que tomé una firma, uno de los clientes me hizo una pregunta y yo le contestaba, le dije, pero mira, estuve dándole una lectura al Código Nacional de Procedimientos Civiles y resulta que tu asunto lo vas a poder tramitar. Ya lo empecé a asesorar y le digo, ¿sí sabes que hay un Código Nacional? No. Y entonces le dije, ay, qué buena pregunta. Qué bueno que te la pregunté, le digo, porque creo que falta difusión. Entonces yo creo que la difusión empieza desde el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso, las escuelas, porque este Código Nacional tenemos como límite y empezar a implementarlo en abril del año 2027. Entonces es algo que se viene encima. Sí, claro. Entonces es una barrera, ¿no? Una barrera, es un reto, ¿no? Es un reto. Notaria, ¿qué desafíos enfrentan justamente ustedes, las personas notarias, al asumir estas funciones previstas en el nuevo Código Nacional? Pues yo creo que el principal reto es capacitarnos. Ese es nuestro reto. Es más, eso es nuestra obligación. Más que es nuestra obligación como abogado o en cualquier área a lo que te dediques, es prepararte, capacitarte constantemente, ¿no? Tomar en cuenta las modificaciones que se están en las leyes, las reformas, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es primero capacitarte tú, capacitar al personal que trabaja contigo en la oficina, y yo también diría que intervenir, apoyar a nuestro gremio notarial, ¿no? Si nos piden la intervención respecto de qué opinamos respecto de las modificaciones, todo esto yo creo que es parte de todo este proceso y de todo este cambio, ¿no? Sí. Finalmente, ya para ir concluyendo este programa, ¿cómo prevé que evolucione la práctica notarial con la implementación pues del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Justo te decía eso. La evolución de la práctica notarial con la implementación del Código Nacional la veremos en las adecuaciones que los legisladores locales hagan. Entonces habría que preguntarle a los legisladores qué tan avanzados van con esto, porque tenemos el tiempo encima. El Código Nacional debe empezar a implementarse a más tardar en abril del año 2027, o sea, estamos a 12 meses, ¿no? Ajá, un año, 2 meses, ajá, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo iba a impactar porque, decía yo, ¿no? Lo establece la ley del notariado, que nosotros somos auxiliares del Poder Judicial. Entonces se tiene que hacer todo el análisis, todo el estudio legislativo correspondiente, y en eso va a impactar. Ahora, el artículo 5 de la ley de notariado dice que en todo lo no previsto se tiene que aplicar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tlaxcala. Acá lo dice. Entonces habría que aplicar el otro, habría que ver qué avance tienen ya los legisladores para esto, ¿no? Una vez aplicando pues ya todo este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿cree que entre estas ventajas también se reduzca la carga en los juzgados? ¿Se esté priorizando esa parte? Sí, yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. A ver, tú cuando llegas a un juzgado, y eso les digo a mis alumnos cuando daba procesal civil, llegas a un juzgado y presentas tu escrito, vía oficialía de partes. El oficial de partes se lo turna al secretario de acuerdos.
El secretario de acuerdos, junto con el juez, se hace el acuerdo y después se ordena notificar. Entonces, mi trilogía es promoción, acuerdo, notifico, ¿no? Y eso, esa trilogía, ese movimiento lleva su tiempo. Cuando tú compareces al notario, ¿qué es lo que haces? Ya estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en que Dulce sea la albacea. ¿Y el notario qué es lo que hacemos? Ok, hago constar la comparecencia de Dulce junto con todos los hermanos y todos deciden que ella sea la albacea. Ya no tenemos que pedirle a alguien que nos notifique si estamos de acuerdo. Se protocoliza. Y recuerda que te dije, lo que pasa ante la fe de notario se presume de cierto, verdadero y legal. Entonces es más rápido. Más ágil, más rápido. Es más rápido. Sí. Bueno, pues de esta forma vamos concluyendo este tema, no sin antes agradecer a la notaria por estar en este programa especial. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify, YouTube, Facebook, para seguir aprendiendo un poco más, para que la ciudadanía, quienes nos ven y nos escuchan, también conozcan sobre estos procedimientos. Y bueno, recordarles a todos los abogados, abogadas, a todo el personal jurisdiccional que la capacitación siempre va a ser lo más importante para mejorar, ¿no? Para brindar una justicia más cercana, más ágil, más eficiente. Notaria, muchísimas gracias por estar en este programa y por compartirnos todos sus conocimientos y su experiencia. No, al contrario, agradezco la invitación, agradezco a la magistrada Fanny la invitación que tuvo hacia mi persona, y vuelvo a decirte, yo tengo gratos recuerdos del Poder Judicial y para mí es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, notaria. Y para quienes nos ven y nos escuchan, no se pierdan nuestras próximas emisiones. Esto es Voces de la Justicia.